La planeación y el presupuesto público. En primer lugar, voy a definir lo que es la planeación y el presupuesto en el escenario de lo público, los cuales corresponden a los temas que voy a explicar en este video, armonizados al concepto de plan de desarrollo. Miremos entonces lo que es la planeación. Es un proceso que tiene por objeto conseguir mediante la selección racional de medios el máximo beneficio de las alternativas existentes para lograr un fin específico. Se debe tener en cuenta que las entidades públicas planean su presupuesto con base en unas necesidades básicas manifestadas por la misma comunidad, además de considerar el presupuesto ejecutado en vigencias anteriores, el cual es tenido en cuenta como punto de referencia para la construcción de ese presupuesto de la vigencia siguiente. Es claro que los recursos de las entidades públicas son muy limitados, razón por la cual se debe ser racional tanto en el momento en que se esté planeando, así como también en el momento en que se estén ejecutando, se le esté dando uso a estos recursos para obtener el mejor beneficio en pro del alcance y logro de los objetivos que están planteados en ese documento de planeación armonizados al plan de desarrollo de la entidad. La idea es pues ser muy eficientes y muy eficaces con los recursos que tiene disponible la entidad y que han sido autorizados dentro del presupuesto. ¿Qué es el presupuesto público? Herramienta de carácter financiero, económico, social y ambiental que permite a la autoridad estatal planear, programar y proyectar los ingresos y gastos públicos en un periodo fiscal, a fin de que lo programado o lo proyectado presupuestalmente sea lo más cercano a la ejecución, es decir, a la realidad. A través de este presupuesto público se planea, se programa y se proyecta tanto los ingresos como los gastos, los cuales están orientados directamente a la ejecución y cumplimiento de cada uno de esos planes, programas y proyectos que están contemplados en el plan de desarrollo de la entidad, y para que lo presupuestado o calculado de forma anticipada sea lo más cercano a la realidad, como ya lo dijimos anteriormente, se deberá tomar como base el presupuesto ejecutado en años anteriores. Ojo, y no lo presupuestado, debe ser lo ejecutado. O sea, este aspecto es muy importante en la programación de ese presupuesto. ¿Cuál es el objetivo de la planeación? Desarrollar programas sociales, económicos, culturales, colectivos y ambientales a fin de mejorar el grado de desarrollo y armonizar los modelos económicos en un escenario globalizado, orientados todos a la satisfacción de las necesidades de toda una comunidad, es decir, que lo que se planea debe ser atendido en pro de un beneficio colectivo. Y el objetivo del presupuesto público, a través del cual se ejecuta, dice lo siguiente: instrumento mediante el cual las entidades públicas ejecutan sus planes, programas y proyectos. Asimismo, cómo gestionan los recursos con los cuales se financian. Existen unos programas, existen unos planes, existen unos proyectos por ejecutar, pero para poderlos llevar a cabo se necesita de unos recursos, pues sin estos recursos no podrá llevarse a cabo la satisfacción de las necesidades de esa comunidad. También podemos establecer unas diferencias entre lo que es el presupuesto privado y el presupuesto público. Desde el punto de vista de la contabilidad privada, sabemos que el presupuesto privado es un plan fijado por la empresa para cumplir unas metas con base en unos objetivos financieros previamente planteados. Es decir, que constituye una herramienta de seguimiento y control, y así poder evaluar si lo que me he propuesto lo estoy logrando y empezar a tomar las acciones correctivas necesarias. Y el presupuesto público se refiere al cálculo anticipado de ingresos y gastos para un año que comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada vigencia fiscal según el principio de la anualidad del presupuesto. Después, este presupuesto
un instrumento importante mediante el cual se lleva a cabo la ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos armonizados a la planeación y al plan de desarrollo propiamente dicho. Importante. El éxito en el manejo y control presupuestal depende de la adecuada planificación ordenada y evaluada periódicamente. No es el solo hecho de ejecutar un presupuesto a lo largo de una vigencia y ya. No, se debe realizar un control, se debe realizar un seguimiento permanente sobre esa ejecución con el fin de realizar ajustes, hacer correctivos, ya que el mismo presupuesto público desde la Constitución política permite ser modificado, es decir, el presupuesto público es una herramienta de tipo flexible que podrá cambiar, que podrá variar a lo largo de su ejecución, ya sea un aumento en el mismo o una disminución en el mismo, para lo cual se da alcance a las figuras de modificaciones presupuestales, adiciones, reducciones, traslados, que es un tema del que vamos a hablar en un próximo video. Importancia del presupuesto público. Primero, permite al sector público cumplir los planes, programas y proyectos consignados en el plan de desarrollo. Es a través entonces del presupuesto público que se lleva a cabo la ejecución de esos planes, programas y proyectos a través del presupuesto que le ha sido asignado a todas las entidades públicas, tal como lo dice el numeral 2, asigna recursos a las entidades públicas para que se cumplan con su función social en el desarrollo y ejecución de esos planes, programas y proyectos, y directamente armonizado con el artículo 2 de la Constitución política. Son fines esenciales del Estado satisfacer las necesidades de una comunidad, fines sociales, fines económicos, fines culturales, etc. Tercero, permite mantener un equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos de la entidad. Siempre debe mantenerse ese equilibrio, que los ingresos sean iguales a los gastos, que la entidad pública no se vaya a gastar más allá de su capacidad de gestión de recaudo, porque si eso sucede, entonces estaríamos entrando en algo que se llama un déficit presupuestal. Significa entonces que un presupuesto público es eficiente y coherente si se ha programado bajo la base de presupuestos ejecutados en los periodos anteriores y no en los presupuestados anteriores. De aquí depende pues una buena planificación del presupuesto público para vigencias siguientes, que se tengan en cuenta los presupuestados anteriores. Si eso no se tiene en cuenta, se corre el riesgo de entrar en un déficit presupuestal y muy difícilmente vamos a lograr lo que se quiere, siempre que es obtener un superávit. Artículo 346 de la Constitución Política nos dice lo siguiente: el gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones que deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo y lo presentará al Congreso de la República para el caso de las entidades del orden nacional. Ya para el caso de las entidades del orden territorial, pues no se presentará ante el Congreso de la República, sino que en los departamentos se presentará ante la Asamblea Departamental y en los municipios se presentará ante los consejos municipales. Formulación del presupuesto. Entonces, para aquellas entidades del orden nacional lo harán ante el Congreso de la República, y para las entidades del orden territorial lo harán ante la Asamblea Departamental y ante los consejos municipales. Ese presupuesto deberá estar armonizado al plan de desarrollo de la entidad. Plan de desarrollo. Recordemos cuando inicié la explicación de este video y les decía de que explicaré los temas de presupuesto y de planeación desde el escenario de lo público armonizados al concepto de plan de desarrollo. Al ser estos conceptos elementos del sistema presupuestal colombiano, lógicamente que deben estar armonizados. Existe un plan de desarrollo y existe un presupuesto mediante el cual se van a llevar a cabo la ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos. Entonces el plan de desarrollo nos dice que es la herramienta guía de la gestión de los gobernantes para el cumplimiento del programa de desarrollo durante el periodo para el cual
han sido elegidos. Significa que los gobernantes, los administradores, los gerentes, los representantes legales de las entidades públicas deberán ajustar la ejecución de sus presupuestos a lo que esté contemplado en el plan de desarrollo. No podrán desviarse hacia otros fines, sino que deberán cumplir con lo que allí está estipulado. Esa es la finalidad, pues, de ese plan de desarrollo orientado a la satisfacción de las necesidades de toda una comunidad. Desarticulación de la planeación versus el presupuesto público. Si se presenta esa desarticulación, entonces vamos a tener condiciones de subdesarrollo de las regiones, planes, programas y proyectos inoperantes e inconclusos, como lo vemos muchas veces en el medio, ¿sí? En nuestra región, en diferentes territorios a nivel nacional. Generan perturbaciones de orden público y social a causa de la insatisfacción de la misma comunidad, y también se presenta una deficiente asignación de los recursos públicos. ¿Quién aprueba el presupuesto público? Desde el punto de vista de la aprobación del presupuesto nacional, departamental y municipal, tenemos lo siguiente. Desde el nivel nacional es aprobado por el Congreso de la República, en el nivel departamental es aprobado por las asambleas departamentales y desde el nivel municipal es aprobado por los consejos municipales. ¿Qué expide el Congreso de la República? Expedirá la Ley General del Presupuesto, las asambleas expedirán las ordenanzas y los consejos van a expedir los respectivos acuerdos, los cuales deben estar reglamentados de manera posterior por el respectivo decreto. Debemos saber que el presupuesto de las entidades públicas está integrado por un presupuesto de ingresos, un presupuesto de gastos y unas disposiciones generales. El presupuesto de ingresos corresponde a las diferentes fuentes de financiación, es decir, de dónde provienen los ingresos de esa entidad pública, ya sea por concepto de impuestos, tasas, multas, venta de bienes y servicios, créditos, donaciones, regalías, entre otros conceptos que puedan financiar a la entidad pública en la ejecución de unos gastos, los cuales están conformados por gastos de personal, gastos generales, transferencias, gastos de operación comercial, servicio de la deuda e inversiones. Entonces, el presupuesto de ingresos es el que va a financiar el presupuesto de gastos de la entidad en cada una de sus autorizaciones o valores aprobados en cada uno de los conceptos del gasto. Y para poder llevar a cabo una ejecución ordenada, transparente, idónea, se debe tener en cuenta lo que corresponde a las disposiciones generales, encontrando como norma de carácter superior el Estatuto Orgánico del Presupuesto o Decreto Ley 111 de 1996, así como todos sus decretos reglamentarios que lo complementan. Estas normas van a asegurar la correcta ejecución del presupuesto, tal como se los había mencionado. Relación presupuesto público versus Plan Nacional de Desarrollo. De acuerdo a lo que hemos hablado, entonces podemos entender fácilmente de que es el presupuesto a través del cual se lleva a cabo la ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos que están contemplados en el plan de desarrollo. Si no hay presupuesto, difícilmente se podrá cumplir con esos planes, programas y proyectos que piensa desarrollar, piensa ejecutar la entidad pública. En ese sentido, el Estado se preocupa por asignar los recursos a todas sus entidades públicas para que puedan llevar a cabo el cumplimiento de su función social en armonía con el artículo 2 de la Constitución Política. Bueno, mis amigos, como siempre, espero que este material haya sido de mucha utilidad. Invitarlos a que dejen sus comentarios, también para que se suscriban al canal y así puedan recibir en tiempo real el material que estoy trabajando por ustedes. Muchas gracias, hasta la próxima.